Buenas tardes. El tema que ahora nos ocupa es la documentación más usual en el comercio exterior, perdón, o también como nosotros lo sabemos encontrar como documentación COMEX. Nosotros cuando vimos los medios de pago internacionales, vimos en varias ocasiones que nos referíamos a medios de pago simple y medios de pago documentados. Bueno, cuando estamos hablando nosotros de medios de pago documentados, estamos haciéndonos referencia a esto, lo que son los documentos más usuales en el comercio exterior. No vamos a ver todos los documentos en esta clase, sino que vamos a ver los documentos más usuales en el comercio exterior. ¿Qué es lo que vamos a ver? Como vimos nosotros anteriormente, que existen documentos referidos a la mercadería, documentos referidos al transporte, documentación referida al seguro, y vamos a ver también otro tipo de documentación. Vamos a empezar nosotros con la documentación referida a la mercadería. Tenemos el contrato de compraventa internacional, que nosotros lo vamos a encontrar como el CCBI, la factura pro forma, la factura de exportación, certificado de origen, certificado de calidad, certificado de análisis, certificado fitosanitario, lista de empaque. Vamos a ver la documentación referida al transporte, la documentación referida al transporte marítimo, es decir, por océanos y mares, por aire, es decir, por avión, por ferrocarril, es decir, por tren, multimodal, cuando se utiliza más de un medio de transporte, fluvial, cuando es por ríos, y lacustre, cuando es por lagos. También nosotros vamos a ver la documentación de los seguros, cuando son pólizas de seguro por riesgos ordinarios, por riesgos extraordinarios, y vamos a ver una póliza de seguro de caución, que es un seguro muy usual que se está utilizando actualmente, que lo emiten las compañías aseguradoras, y vamos a ver como otro tipo de documentación, la avisación consular, que ya veremos para qué nos sirve. Entonces, como dijimos recién, lo primero que vamos a ver es la documentación referida a la mercadería. El primer documento que vamos a ver es el contrato de compra-venta internacional. En el contrato de compraventa internacional, ustedes saben de que acá es cuando hay un acuerdo celebrado entre dos partes, es decir, entre el comprador y el vendedor, entre el importador y el exportador, donde en ese acuerdo se ponen de acuerdo en el precio, en la forma de pago, se ponen de acuerdo qué Incoterm van a utilizar, van a, van a ver también qué versión del Incoterm van a utilizar, porque recuerden, si bien está la última versión la versión 2020, pueden hacer referencia a otra versión de Incoterms, 2010 por ejemplo, y en los puertos que van a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Qué cláusulas puede llevar el contrato de compraventa internacional? No hay una forma específica de un contrato de compraventa internacional, pero necesariamente tiene que llevar cierta información, por ejemplo, los datos del vendedor, nombre, apellido, razón social, domicilio, las claves de identificación tributarias, saber los contactos electrónicos. También después la descripción de la mercadería, al detalle la descripción de la mercadería, no someramente, al detalle la descripción de la mercadería. El Incoterm convenido, como yo le dije, el Incoterm y la versión del Incoterm, precio, plazo y lugar de entrega de la mercadería, condición de pago, transporte y seguros, embalaje, cómo se va a tener que entregar la mercadería, con qué embalaje. Siempre la mercadería se entrega embalada, pero vamos a ver, allí se ponen de acuerdo qué embalaje se va a utilizar, fijación de daños y perjuicios en caso de que una de las partes no cumpla, entrega de documentos, elección de arbitraje, es decir, si es necesario. ¿Qué es lo que es un arbitraje? Un árbitro, si hay una, una, una algo que resolver entre los dos, que no se ponen de acuerdo, una parte falla y entonces la otra demanda a la otra parte, ¿quién va a resolver sobre esa controversia que puedan tener entre esas dos personas?
vamos a ver las obligaciones que tiene el vendedor. ¿Cuál es la obligación que tiene el vendedor? Es entregar la mercadería, la calidad, la cantidad, el lugar, el plazo, en la forma establecida, entregar los documentos y la conservación de la mercancía. En cambio, las obligaciones que tiene el comprador es pagar el precio en la cantidad, fecha, lugar, modalidad establecida. Como le dije recién, no se exige ninguna fórmula alguna. Según la Convención de Viena de 1980, no existe una fórmula alguna para el contrato de compraventa internacional. Sí, es conveniente que, por supuesto, sea por escrito. Es consensual, nace del acuerdo entre las partes y tiene cláusulas convencionales y específicas. Vamos a ver la factura pro forma. ¿Qué es lo que es la factura pro forma? Ustedes saben que cuando estamos hablando de documentación en comercio internacional, es formalísima la documentación. Es formalísima la documentación. Porque estamos hablando de que existe de por medio la ley penal cambiaria, etcétera, etcétera, que también establece muchas penas pecuniarias, de arresto, etcétera, en caso de incumplimiento. Entonces, el tema de lo que es documentación en comercio internacional es formalísima. La factura pro forma no tiene formalidad, al igual que el contrato de compraventa internacional. No existe una forma establecida, pero sí es necesario que se realice para que cuando se realice la factura comercial, que sí tiene una forma establecida, se haga de acuerdo a la factura pro forma que ya ha sido aceptada por las dos partes, como hacer la factura comercial una vez que se ha recibido la mercadería. Entonces, la factura pro forma se establece entonces eh, cómo se va a pagar, cuál mercadería es, etcétera, etcétera. Es un documento útil para adelantar los trámites de aduana, porque tiene en su contenido todos los gastos, todos los datos, perdón, que la aduana pide. ¿Qué requisitos tiene que llevar para ver una factura pro forma? El encabezado con el título que diga pro forma bien visible, la fecha de emisión, el nombre, domicilio, identificación del vendedor también, los mismos datos para el comprador, la descripción de la mercadería en detalle, o una breve descripción también, pero es mucho más conveniente que sea en detalle, que sea la mercadería eh, mencionada, el precio unitario y el precio total, el número de bultos que va a ir la mercadería, el peso bruto, el peso neto, los volúmenes, punto de entrega, el periodo por el que la factura pro forma tendrá validez, gastos del seguro y flete desglosados, cargos totales, la fecha estimativa de envío. La AFIP, acá en Argentina, establece una obligación que debe llevar la letra X arriba y la leyenda documento no válida como factura. Las facturas pro forma deberán incluir dos tipos de declaración. Un certificado que la factura es legítima y verdadera, certificando que la factura es legítima y verdadera. La otra declaración debe indicar el país de origen de las mercaderías, es decir, dónde se fabricó esa mercadería. Generalmente no llevan numeración las facturas pro forma porque no tienen validez comercial, pero es preferible o es conveniente que cuando uno emite una factura pro forma le coloque una numeración correlativa. ¿Qué funciones cumple la factura pro forma? Primero es crear confianza entre las partes, porque se fija la forma previa de los términos y condiciones de cada operación comercial. También suele utilizarse para la apertura de créditos. ¿Por qué? Porque se va con esa factura pro forma al banco y le dice uno al banco, mire, he hecho una operación internacional según esta factura pro forma, entonces el banco tiene un documento válido allí para establecer que sí es cierto
de que ha habido una operación internacional, entonces puede haber una prefinanciación o una postfinanciación bancaria. No tiene validez fiscal ni contable, es decir, no se registra contablemente la factura pro forma, pero es un documento informativo sobre una operación que está desarrollándose. Acá fíjense de que hay una factura pro forma que está hecho por un vendedor de España, Bolígrafos Estilo, de Valencia, España. Fíjense cómo está hecho y los datos que contiene. El packaging, está todos los datos del comprador, del vendedor, etcétera, etcétera, y las condiciones. Y el detalle de la mercadería, en precios unitarios y en precios totales. En este caso, fíjense ustedes que los precios están indicados en euros. Vamos a ver la factura de exportación electrónica. La factura de exportación tiene que ser electrónica, es decir, no tiene que ser manual, como cualquier factura de un responsable inscrito. Se exige de que lleve la letra E en el frente arriba, que significa exportación. La AFIP, mediante la Resolución General 2758, estableció de que la factura de exportación fuera emitida mediante medios electrónicos, al igual que las notas de crédito y las notas de débito. Vamos a ver qué datos debe contener. Los mismos datos que una factura pro forma, es decir, la identificación del comprador-vendedor, la identificación de la mercadería, los precios unitarios y los precios totales, la moneda que se combinó, el tipo de cambio, el Incoterm, la condición de venta, precios bultos netos, marca, número de bultos, etc. Su vinculación, vamos a ver la vinculación de la factura en el sistema SIM. Ustedes se acuerdan que ustedes ya vieron con el profesor Filisola que SIM significa Sistema Informático Malvina. Antes se le llamaba Sistema Informático María, ahora Sistema Informático Malvina. Si la factura se confecciona previamente a la destinación aduanera, su vinculación deberá efectuarse al momento de la oficialización de la destinación aduanera. Factura de exportación electrónica previa. En cambio, si la factura se confecciona luego de la oficialización de la destinación aduanera, se vinculará automáticamente. Es decir, no hace falta hacer un trámite posterior. Acá he hecho un print page, es decir, un sitio de la AFIP donde habla sobre los requisitos de la factura electrónica, que es la Resolución General 2758 y la Resolución General 4401 de operaciones de exportación. Ustedes pueden entrar a ese sitio y ver entonces qué normativa establece para las facturas electrónicas. Acá tienen ustedes un ejemplar, un modelo de factura de exportación. Fíjense que arriba está la letra E. Fíjense que la factura electrónica no tiene discriminado IVA, porque ustedes saben de que cuando uno vende al exterior, no se discrimina IVA porque las exportaciones están exentas de IVA. Están todos los datos, fíjense, en este caso es un Incoterm FCA, la forma de pago 45 días, etcétera, etcétera. Vamos a ver un certificado ahora, otro documento que es el certificado de origen. Es un documento muy importante en lo que es comercio internacional. ¿Qué es lo que es un certificado de origen? El certificado de origen establece dónde se ha fabricado la mercadería, no es de dónde procede la mercadería. Si usted en un examen me pone de dónde procede la mercadería, está mal contestado, porque la procedencia puede ser que procede, por ejemplo, la mercadería de Brasil, pero no es el lugar donde ha sido fabricada la mercadería, porque puede ser de que el exportador brasileño haya importado esa mercadería de China y me lo está exportando a mí, que soy argentino. Entonces, no es procedencia, sino que es donde ha sido fabricada la mercadería.
En este documento no tiene un formato establecido para su elaboración, pero siempre hay que autenticarlo en la Cámara de Comercio correspondiente y debe tener la firma del exportador y la de un notario. Certifica el origen y procedencia de la mercadería, pero cuando estamos hablando de procedencia, estamos hablando de procedencia de fabricación. ¿Para qué se hace el certificado de origen? Ustedes saben de que nosotros formamos parte del Mercosur. El Mercosur establece que hay preferencia arancelaria entre los países, entre Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Y cuando la mercadería procede de fuera de esos países, no tiene la misma preferencia arancelaria. Es decir, que el certificado de origen dice el origen de esta mercadería es origen Brasil. Entonces tiene una, una preferencia arancelaria que no lo tienen las mercaderías de otra procedencia. Igual pasa con las exportaciones argentinas. Las exportaciones argentinas, por ejemplo, al Paraguay, tiene una preferencia arancelaria que no la tiene, por ejemplo, las exportaciones de mercadería que llegan al Paraguay, realizadas, por ejemplo, desde Estados Unidos. ¿Quién emite el certificado de origen? Existen muchos organismos que emiten el certificado de origen. Acá hay un listado, fíjense, la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina, la Bolsa de Comercio Mar del Plata, pero nos vamos a ir nosotros, he detallado, he resaltado en negrita lo que está acá en Mendoza, la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo en Mendoza, la Cámara de Comercio Industrial y Agricultura de San Rafael de Mendoza, y la Unión Comercial e Industrial de Mendoza. La Unión Comercial e Industrial de Mendoza ustedes la conocen como UCIM, que está frente a la Plaza Independencia por calle Patricia Mendocinas. Acá está, por ejemplo, en la página de la UCIM, ustedes pueden entrar, ucim.org.ar, y habla sobre la certificación de origen. El certificado de origen se emite en original y 2 copias, y no puede tener enmienda ni raspadura. Su validez es de 180 días y no puede tener fecha anterior a la emisión de la factura comercial que ampara el embarque. Ojo, la fecha del certificado de origen tiene que ser posterior a la fecha de la factura comercial. Acá fíjense, en caso que un producto posea material importado, el valor CIF de ese material no debe superar el 40% del valor FOB del producto terminado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Argentina va a exportar al Brasil smartphone, por ejemplo, un smartphone. Ese smartphone que se produce en Tierra del Fuego, en la provincia de Tierra del Fuego, ustedes saben de que lleva mucho material importado. Para considerarse que ese material que va a ser exportado es industria argentina, el valor CIF de ese material importado no debe superar el 40% del valor FOB del producto terminado. Es decir, no debe ser mayor el 40% de ese material que va a ser exportado, ese valor FOB. Si es mayor el 40%, no se considera industria argentina. Si es menor al 40%, sí se lo considera industria argentina. Acá tienen un modelo certificado de origen que está emitido, por ejemplo, en este caso por la Cámara Argentina de Comercio. Existe el certificado de origen digital. El certificado de origen digital lo van a ver normado en la página de la FIP. Esto es un print page de la página de la FIP, y se puede emitir un certificado de origen digital cuando el comercio entre la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República Oriental del Uruguay y la República de Chile. Vamos a ver ahora otro certificado de calidad. Recuerden, otro certificado, perdón, que es el certificado de calidad, otro documento que también está referido a la mercadería, el certificado de calidad ISO 9001.
Este certificado ISO 9001 es un certificado muy importante que establece primero la calidad del producto que nosotros estamos exportando o importando. Segundo, establece de que está siendo fabricado bajo normativa eh, que no es agresivo contra el medio ambiente. Tercero, que ese producto tiene cierta calidad en cuanto a la manipulación de la materia prima que hace que no se contamine la materia prima del material que se está exportando e importando. Es muy importante este certificado de calidad 9001 cuando se está exportando e importando alimentos por para evitar que se esté contaminando la mercadería por la mala manipulación que se haga de la mercadería o de los alimentos que se está comercializando. Acá, por ejemplo, hay un certificado 9001 que está hecho, por ejemplo, en este caso, en México, de un exportador mexicano. Acá en Argentina, ustedes ven de que, acá van a ver para qué se certifica la calidad, pero van a ver de que hay un instituto que se llama Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, que son las normas IRAM, que también certifica a los privados las normas 9001. Vamos a pasar a otro documento, a otro certificado, que es el certificado de análisis. Este también va de acuerdo a lo que es la mercadería. El certificado de análisis, como su nombre lo dice, se hace un análisis químico para ver qué es lo que posee la mercadería que se está exportando e importando, para ver sus caracteres físicos químicos, tales como la composición, la humedad, la acidez y otros. Es muy importante cuando se está utilizando, se está exportando productos de la alimentación, vinos y alcoholes, productos químicos y farmacéuticos. Acá en Argentina, ustedes saben de que nosotros acá en Mendoza somos grandes exportadores de vinos. Entonces, ese vino tiene que ir acompañado por este certificado de análisis para ver entonces que ese vino no esté alterado. El organismo que certifica que ese vino no está adulterado o alterado, sino que su composición química hace que se denomine vino, es el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Vamos a ver ahora otro documento, el documento que también hace a la mercadería, que es el certificado fitosanitario. Este documento fitosanitario certifica que lo que se está exportando o reexportando, cuando nosotros estamos reexportando una mercadería, esté cumpliendo cierta normativa en cuanto a que no se está exportando junto con el producto, que no se está exportando plagas. Es decir, que no se está exportando bichos junto con la mercadería, junto con los productos de origen vegetal o productos de origen animal. Este certificado fitosanitario no solamente se pide cuando se está exportando el producto que es de producto vegetal o animal, sino también cuando se está exportando el embalaje. Por ejemplo, ustedes saben de cuando nosotros exportamos un producto, va embalado ese producto. Por allí, ese producto va embalado con maderas. Y cuando la madera está enferma, la madera tiene piojos o ciertos organismos que enferman a esa madera, también se está exportando enfermedades que los países no están dispuestos a importar enfermedades. Entonces, piden este certificado fitosanitario para que el producto que se esté exportando no tenga plagas cuarentarias o plagas no cuarentenarias o plagas no cuarentenarias. ¿Qué es lo que son plagas cuarentenarias o plagas no cuarentenarias? Las plagas cuarentenarias son aquellas que son
que los poseen esos países, ciertos países unas plagas, pero que están controladas. Las plagas no cuarentenarias son aquellas plagas que no poseen esos países esas plagas. Una plaga que ustedes conocen, que es muy nombrada a nivel de lo que es exportación de carnes, es, por ejemplo, la fiebre aftosa. Acá el organismo que certifica que una mercadería está sana de plagas es el SENASA. Van a ver acá, por ejemplo, un certificado, que es el certificado emitido por el SENASA, donde dice que la mercadería no posee plagas. Acá tienen la página del SENASA, www.senasa.gov.ar, entonces que pueden ver ustedes qué documentación tiene que acompañar a la mercadería. Incluso es más, ustedes ven ahí un perrito, porque si ustedes viajan con un animal, una mascota al exterior, ¿qué documentación tiene que llevar para que se certifique que esa mascota no esté sana? Vamos a ver otra documentación referida a la mercadería, que es la lista de empaque. Este documento, la lista de empaque, es un certificado que contiene información detallada acerca de la característica de la mercadería que se deposita a bordo de un medio de transporte, tal como su peso, dimensiones, características. También no solamente se certifica eso o se informa eso, sino que también se emite si es emitido por un exportador o importador, se utiliza generalmente para productos tales como salmones, maderas cerradas, dimensiones, productos hortofrutícolas y congelados. Es muy importante porque esta lista de empaque también se coloca en qué lugar del medio de transporte está la mercadería. ¿Por qué? Porque si un producto congelado, ustedes saben que es muy susceptible a perder, a conservar ciertos productos congelados, no tienen que perder la cadena de frío, entonces tienen que tener bien identificado en qué parte está dentro de esa cámara frigorífica para poder descargarla primero y que no pierda esa cadena de frío. Acá tienen un modelo de lista de empaque o packaging list. Vamos a ver ahora la documentación utilizada en transporte. Vamos a verla, ustedes tienen acá el nombre en español y el nombre en inglés. Cuando una mercadería está siendo transportada por mar, el documento se llama conocimiento de embarque. Si es por aire, guía aérea. Si es por ferrocarril, carta de porte por ferrocarril. Si es por carretera, carta de porte por carretera. Si es multimodal, documentación de transporte multimodal. Si es fluvial, acuérdense que vimos que cuando es fluvial, cuando el transporte es por río, conocimiento fluvial, y lacustre cuando es por lago, conocimiento lacustre. Vamos a ver ahora la documentación referida a los seguros. Vamos a ver que existen riesgos ordinarios, como lo vimos nosotros anteriormente, y riesgos extraordinarios. Los riesgos ordinarios son los que son de naturaleza comercial, por la insolvencia o incumplimiento en el pago. Y los riesgos extraordinarios son de carácter catastrófico o político, es decir, una guerra civil, un tsunami, etc. Los riesgos ordinarios cubren el riesgo como quiebra e insolvencia comercial de un importador. El plazo de cobertura alcanza hasta un máximo de 5 años. Y ahí tienen ustedes cuál es la prima que se cobra en un riesgo por riesgo ordinario. En un seguro, perdón, por riesgo ordinario. Los riesgos extraordinarios ya vimos que son por desastres naturales. Guerra civil, revolución, sublevación, prohibición de importar, etc. Allí, en los riesgos extraordinarios, vemos allí cuáles son
el porcentaje de cobertura y qué es lo que está cubriendo. Y también acá vemos las primas, cuánto es el valor de las primas que tienen permitido las compañías aseguradoras cobrar. Un seguro muy usualmente utilizado en lo que es comercio internacional es la póliza de seguro de caución. La póliza de seguro de caución es un contrato muy formal que está firmado por la compañía aseguradora y está luego autenticado por un notario, mm, por un escribano se denomina el notario, donde dice cuál es el importe que se está autorizando o se está asegurando. Es muy riguroso la póliza de seguro de caución. No todas las compañías están en condiciones de emitir pólizas de seguros. Ustedes saben de que las pólizas de seguro son emitidas por compañías aseguradoras. Existen compañías aseguradoras que son triple A, doble A o una sola A. Las que son de una sola A son que tienen poca solvencia económica, doble A, mediana solvencia económica y triple A, que tiene la máxima solvencia económica. Y en el comercio internacional seguramente le van a pedir una póliza de seguro de caución que sean emitidas por compañías aseguradoras con calificación triple A. Vamos a ver ahora otro documento que este documento no va ni acompañando la mercadería, ni acompañando el medio de transporte, ni tampoco a lo que se refiere al seguro, sino que es considerado otro tipo de documento, que es la avisación consular. ¿Qué es lo que es la avisación consular? Miren, chicos, acá en América Latina nosotros para poder salir del país a los países miembros del Mercosur solamente hace falta el DNI. Si vamos, por ejemplo, a Chile, también el DNI y llenar un documento muy sencillo que es la visa, que nos lo hacen llenar cuando vamos en el medio de transporte. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, salimos del país a otro país del mundo, por ejemplo, a Europa o a Estados Unidos, lo que nos están pidiendo, nos van a pedir cierta documentación que no se pide acá en América Latina, sino que documentación adicional. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que nos están pidiendo para salir fuera del país. Normalmente, si nosotros vamos a exportar a China, o vamos a exportar a Estados Unidos, o vamos a exportar a Europa, algún viaje tendremos que hacer a esos países. O si nosotros participamos en una feria internacional, por ejemplo la Feria Internacional de Shanghái, o una feria internacional que se haga en España, o una feria que se haga en Estados Unidos o en México, etcétera, nosotros tenemos que salir con cierta documentación. A eso hace referencia a esa documentación consular. Para saber qué documentación, ustedes tienen que entrar a la página de la Dirección Nacional de Migraciones, www.argentina.gov.ar, Interior Migraciones, y allí le van a decir qué es lo que hace falta. Eh, si van a un país, qué país le van a estar pidiendo, o qué otras cosas le van a estar pidiendo si van a otro país que no sea país miembro del Mercosur. Por ejemplo, permiso de ingreso. Si ustedes viajan, por ejemplo, a Europa, le van a pedir el viaje también de regreso al país, le van a pedir también que muestre que lleva cierto dinero para poder solventar la estadía a Europa. Le van a pedir dónde van a estar residiendo en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto damos por finalizado entonces lo que es la documentación más usual para lo que es comercio internacional. Espero que me hayan entendido. Cualquier cosa que ustedes necesiten para poder ampliar conocimiento o que no me hayan entendido en la explicación que les he dado, sepan ustedes que cuentan conmigo en cualquier horario de consulta. Muchas gracias.